continuación lo vamos a invitar al amigo licenciado Leandro Evacua, que es especializado en clínica infanto-juvenil, docente e investigador en la USAL para carreras de grado y posgrado, coordinador de psicología en Clínica San Gabriel y coordinador del comité de psiconeuro en AIBA. Estimado Leandro, bueno, te dejamos para la disertación y que nos digas cuál va a ser tu título de disertante. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, primero muchas gracias, como siempre, bueno, por el espacio, a vos por la invitación a Pibes, y bueno, y siempre compartiendo en ese caso, así que encantado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, ahí vamos a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Sí, Genial, fantástico. Bueno, la presentación de la temática que voy a estar realizando justamente es sobre cuidados paliativos en, digamos, pediátricos, más que nada. Los cuidados paliativos pediátricos vamos a estar viendo un poquito que han evolucionado desde la concepción que se tenía inicialmente. Sí, inicialmente la conceptualización que se tenía sobre los cuidados paliativos pediátricos estaban ligados solamente a lo que era el alivio de los síntomas físicos. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que el acompañamiento es o mejor dicho, el enfoque es un enfoque integral, ¿sí? Que tiene en cuenta tanto el acompañamiento médico como también las dimensiones, los aspectos dimensionales a nivel emocional, social, espiritual, tanto del niño como de su familia, entendiéndolo como una unidad de tratamiento. Esto cobra relevancia principalmente para entender el acompañamiento de los cuidados paliativos pediátricos desde un enfoque interdisciplinario. Así que en principio vamos a arrancar, digamos, estableciendo el marco de este abordaje, que obviamente es la ley. En ese sentido, lo que tenemos primero son la ley de cuidados paliativos, la 27678, la cual establece la posibilidad de brindar cuidados paliativos desde, o mejor dicho, a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Eso implica incluyendo niños y adolescentes, teniendo en cuenta ¿sí? La capacidad que los mismos tengan para recibir información y decidir sobre sus tratamientos. Si bien los niños y adolescentes, digamos, a nivel legal no tienen una capacidad total, dentro de lo que es el nuevo Código Civil y Comercial se entiende un cambio de paradigma de lo que es la conceptualización de la autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? Justamente se comprende que a medida que va desarrollándose la persona, o sea, el sujeto, ese niño, ese adolescente, va adquiriendo capacidades cada vez mayores para poder ser capaz o para poder decidir sobre sus tratamientos o para recibir información sobre su situación actual de la enfermedad. Ahora bien, ¿qué implican los tratamientos o los cuidados paliativos pediátricos? Inicialmente los cuidados paliativos pediátricos sí surgen como una rama, ¿no? De los cuidados paliativos en adultos. Los cuidados paliativos en adultos habían surgido inicialmente en relación al concepto del fallecimiento a partir del movimiento hospice de Sanders, ¿sí? En 1967. Pero será en 1982 cuando surge el primer centro pediátrico dentro del movimiento hospice, ¿sí? Con la apertura del Oxford Helen House. Y lo que se tiene en cuenta de esta perspectiva en los cuidados paliativos pediátricos, ¿sí? Justamente es la administración de un tratamiento curativo y paliativo simultáneamente, con la idea no solamente de facilitar, digamos, la cuestión de tratamiento, ¿no? Médico, sino también la posibilidad de brindar una terapia de apoyo necesaria para los pacientes infantos juveniles y para su familia. Esto cobra relevancia principalmente porque pasa a entenderse el tratamiento en función de una unidad de tratamiento, que es la unidad de tratamiento paciente-familia. Esto implica un acompañamiento integral del grupo familiar, ¿sí? Tanto durante el proceso de tratamiento del paciente como también, en el caso de las familias, posterior en el proceso de duelo en caso de que el paciente fallezca. Los cuidados paliativos pediátricos son indicados o deben comenzar siempre desde el momento del diagnóstico de la patología, sobre todo en aquellas patologías que impliquen una situación amenazante para la vida o enfermedades en las cuales, digamos, la muerte puede ser prematura, pero el tratamiento intensivo puede prolongar o mejorar la calidad de vida del paciente, o patologías progresivas en donde el tratamiento es exclusivamente paliativo, o también en patologías que conllevan daño neurológico. Si bien inicialmente siempre los cuidados paliativos fueron pensados dentro de lo que era el tratamiento oncológico,
Hoy por hoy, digamos, las estadísticas muestran que sobre todo la aplicación de los mismos se realizan para tratamientos con patologías neurológicas graves. Bien, en relación a esto es necesario tener en cuenta cómo se conforma el equipo. El equipo de trabajo de los cuidados paliativos siempre es de carácter interdisciplinario. ¿Por qué? Porque es necesario tener en cuenta las necesidades emocionales, físicas, sociales y espirituales del niño y de su familia. Por eso están compuestos por diversos profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. Y el abordaje del equipo interdisciplinario se realiza justamente desplegándose dentro del espacio de tratamiento del paciente. O sea, el paciente se encuentra trabajando o, mejor dicho, se encuentra siendo tratado dentro de un área de atención, el equipo de cuidados paliativos se inserta dentro de esa área. ¿Por qué? Primero para poder tener contacto con la unidad paciente-familia, brindando información clara sobre la patología y los tratamientos, las implicancias, mientras que se va estableciendo una relación de confianza con ambos, o sea, con el paciente y con su familia. Pero también porque tienen la necesidad de poder desempeñar un acompañamiento con el equipo tratante que está acompañando a ese niño para poder atravesar las situaciones de estrés. Sobre todo, como vamos a ver ahora, en la comunicación de malas noticias o en las situaciones de acompañar el fallecimiento del paciente, etcétera. Vamos a ver en función de esto que hay dos grandes elementos, ¿sí? El primero de ellos es la transmisión de malas noticias, ¿sí? Ahora, ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia la podemos entender, ¿sí? Como aquello que ensombrece drásticamente la perspectiva de futuro de la persona a la que se le informa. Esa definición es interesante porque debe tenerse en cuenta en la comunicación de malas noticias no solamente el contenido de la noticia, ¿no? O sea, no solamente lo que se va a transmitir, la situación de la enfermedad o las consecuencias y demás, sino que además tiene que tenerse en cuenta el impacto, cómo es recibido por la familia, la capacidad de resiliencia de esa familia y de ese paciente, cómo es recibido, digamos, o cuál es el impacto a futuro que tiene tanto para el paciente como para la familia. En relación a eso, ¿sí? Es muy habitual para la tarea, ¿no? De la comunicación de malas noticias, ¿sí? Que no haya, digamos, una enseñanza, o mejor dicho, que los equipos terapéuticos no se capaciten en la comunicación de malas noticias. Generalmente uno aprende a dar malas noticias a partir de experiencias previas, a partir de la comunicación o la experiencia de algún colega, algún compañero, algún supervisor, que nos va diciendo cómo le fue a ellos o cómo lo fueron haciendo ellos. Y en realidad eso a veces puede afectar la manera o las mejores maneras de comunicar estas situaciones, teniendo en cuenta el impacto que tiene tanto en el paciente como en la familia. Si bien obviamente es muy difícil a veces debido a las condiciones hospitalarias o a las situaciones clínicas o incluso las situaciones del paciente y la familia, poder cumplir con protocolos de comunicación de malas noticias, sí hay procedimientos estandarizados que nos pueden brindar muchas herramientas para encontrarnos o realizar esta comunicación de la mejor forma posible. En relación a eso, bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a desarrollar uno de los más conocidos, que es el SPIKES, eh, en sus siglas en inglés. El SPIKES en sí consta de 6 etapas. 6 etapas que se interrelacionan, ¿sí? No es que son una detrás de la otra, sino que están vinculadas. La primera etapa, sí, es la de preparación del entorno. La preparación del entorno implica armar o preparar una escena para poder realizar una entrevista y comunicar esas malas noticias. Eso implica primero coordinar un encuentro, no que sea una cuestión, digamos, al pasar, que sea un área o un espacio tranquilo donde las personas puedan estar sentadas, ¿sí? Establecer un momento, que haya un tiempo para la comunicación de la noticia. No es que tenga que ser rápidamente, sino que pueda dársele tiempo a la familia para preguntar, procesar y al profesional también para hablar. En relación a eso también es necesario poder anticiparse quiénes van a participar de la entrevista, si van a ser solo los padres, si van a ser los padres con los niños o con el adolescente. Desde esa lógica, en el caso de que participen el niño o el adolescente, hay que tener en cuenta también, ¿sí? Em, adaptar el contenido de la información acorde a la edad y la capacidad cognitiva del paciente en ese punto. Esto es relevante, ¿por qué? Porque en general, si va a participar el paciente en la entrevista, ¿sí? Hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta la capacidad cognitiva,
Si es un paciente, o sea, es un niño pequeño, ¿no? Un paciente pequeño, en general lo mejor es poder informar la situación a la familia y que después sea la familia quien le informe la situación al menor acompañado del profesional. Pero si es un adolescente, puede el médico ya comunicarle, digamos, la situación, siendo después, en ese caso, presenciado o acompañado por la familia para contener las emociones que puedan surgir o para contenerlo al paciente en sí. Siempre igualmente, tanto en los niños pequeños como en los niños más grandes o en los adolescentes, lo indicado dentro del protocolo es que haya un psicólogo para poder contener y atender las emociones que surjan a través de la comunicación. La segunda etapa es la percepción. Esto implica poder consultar tanto al paciente como a su familia qué es lo que saben o qué es lo que comprenden de la enfermedad y de su situación actual. Esto nos permite también a nosotros poder adaptar la comunicación y la información. El tercer elemento es la invitación. La invitación lo que implica es poder dar lugar a saber, o mejor dicho, a que la familia o el paciente manifiesten qué es lo que desean saber de la situación, tanto de la patología como de los tratamientos, ¿sí? Si bien las familias tienen que estar informadas de todo para poder tomar decisiones del tratamiento, en ocasiones puede solicitar la familia que el niño no esté informado de la totalidad de la situación. En esos casos hay que explicarle también las consecuencias de estas decisiones, aunque tengan, digamos, la posibilidad. La cuarta etapa es el conocimiento. Esto implica preparar o informar, digamos, las situaciones de la forma más clara posible, ¿sí? Muchas veces, bueno, evitando cierto tecnicismo para que de esa forma tanto el paciente como la familia puedan, digamos, acceder o tener una conciencia total o comprender. Eso implica muchas veces también adaptar cómo decimos las cosas, ¿sí? Incluso también por ahí decir o brindar la información de manera escalonada, por etapas, varios encuentros. Y también, en función de eso, tener en cuenta las emociones que pueden ir surgiendo durante la entrevista, ¿no? ¿En qué sentido? Y bueno, si aparecen emociones muy grandes, por ahí hay que detenerse, digo, no seguir brindando información, contener, hacer una pausa, brindar un apoyo emocional o físico, no sé, un abrazo, un agarre de mano, para que de esa forma también la familia pueda sentirse contenida y después proseguir con la información. Y por último, la sexta etapa es la estrategia. La estrategia implica poder hacer un resumen, o mejor dicho, armar una estrategia de comunicación previa a la entrevista y también posterior a la entrevista. ¿En qué sentido? Previa a la entrevista, armar cómo vamos a decir las cosas. Y posterior a finalizar la entrevista, siempre es bueno resumir la información que les vamos a brindar, como para que ver que la familia y el paciente hayan entendido, ¿sí? Y establecer un seguimiento para acompañar el manejo de la incertidumbre que se puede generar después de que salen de la entrevista, ¿sí? Una vez finalizada la comunicación de la mala noticia, es importante que el equipo terapéutico se reúna, pueda hablar de la situación, pueda, digamos, debatir un poco cómo se sintieron, cómo lo podrían haber hecho mejor, de manera tal de poder contenerse y atravesar estas situaciones de estrés. En relación al duelo, ¿sí? Es importante porque a ver, si bien no se da en todos los casos, en todos los cuadros o con todos los pacientes, ¿sí? En ocasiones también implica acompañar ese proceso de duelo. Y el concepto de muerte varía mucho, ¿sí? De acuerdo a primero al desarrollo cognitivo del paciente infantil, ¿no? Pero también a las experiencias previas, o sea, los vínculos, parientes cercanos que hayan fallecido. Y recuerden que como desde esta perspectiva, ¿sí? Lo que se concibe es la unidad paciente-familia, ¿sí? Esto implica un acompañamiento no solamente del paciente, sino también de la familia. Durante el proceso de tratamiento, haciendo lo que se conoce como un duelo anticipado, acompañando al paciente, pero acompañando también a la familia, escuchando sus temores, no dando consejos, sino escuchando los miedos que aparecen, ¿sí? Haciéndole tomar conciencia de la gravedad de la situación, eh, y también acompañando a la familia después del proceso de fallecimiento en caso de que lo haya. Entonces, en relación a esto, el acompañamiento del duelo se da en dos momentos. En el momento de tratamiento es necesario acompañar tanto a la familia como al niño. Al niño va a ser importante poder brindarle seguridad, siempre o en general lo que aparece es la necesidad de estar acompañado, y frente a esto, sí, hay que brindarle la posibilidad de expresar sus emociones, ¿sí? Mediante la palabra, mediante los juegos, mediante el dibujo, eso va a depender mucho de las edades, de las capacidades. Y en relación a las familias, ¿sí? Es importante tanto el apoyo psicológico individual
como también el apoyo psicológico grupal. ¿En qué sentido? Hacer lo que se llaman como terapias familiares, ¿sí? Más allá de que los padres o hermanos incluso puedan tener tratamiento individual a nivel psicológico, también es necesaria la terapia familiar. Cuestión o de la manera en función de que se pueda intervenir o dar lugar a lo que se conoce como una elaboración de duelo, facilitarlo, tener en cuenta no solamente las emociones que surgen, sino también cómo impacta la ausencia de este paciente dentro del entramado familiar y dentro de lo que es el sistema familiar, ¿sí? Por eso es tan relevante este acompañamiento a nivel psicológico, no solamente desde la perspectiva individual del paciente, y acompañando al niño frente a toda esta situación, sino también a la familia durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Bueno, en relación a esto, entonces, para ir concluyendo algunas cuestiones. ¿Qué es lo que requiere o qué es lo que hay que tener en cuenta? Siempre el abordaje de los cuidados paliativos es un trabajo en equipo. ¿Por qué en equipo? Porque justamente son equipos de trabajo que se despliegan en las áreas de atención del paciente infantil. Dentro del área de atención se cubre tanto al paciente infantil, o sea, la unidad paciente-familia, como también al equipo tratante, para acompañar las necesidades de comunicación, atravesar las situaciones de estrés de los profesionales también. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar de los cuidados paliativos adultos? Justamente la conceptualización de la unidad paciente-familia, pero también, sí, muchas veces el hecho de que continúa el tratamiento o el cuidado paliativo, mejor dicho, luego del fallecimiento del paciente, acompañando el proceso de duelo de la familia. Otro de los elementos a tener en cuenta en este despliegue que realiza el equipo de cuidados paliativos es la realización de una evaluación multidimensional que tenga en cuenta no solamente las características de la patología del paciente, sino también las necesidades psicosociales de la unidad paciente-familia, para poder acompañarlos de manera integral. En ocasiones, en relación a esto, el despliegue del equipo dentro de las diferentes áreas solamente es para realizar tareas puntuales, como puede ser la comunicación de malas noticias que veíamos recién, pero también, sí, muchas veces es para realizar o acoplarse de manera integral a todo el equipo. En función de estas perspectivas, digamos, de estas características, cobra gran relevancia, ¿sí?, lo que es el trabajo interdisciplinario, el trabajo, como bien decíamos, en equipo, para poder acompañar el proceso o la atención de las diferentes áreas clínicas a nivel institucional. Bueno, desde ya muchas gracias. Quiero resaltar en relación a esto el trabajo del Comité PNIE. Nosotros somos un comité que viene trabajando en AIBA desde hace años, conformado de manera interdisciplinaria por justamente psicólogos, enfermeros, médicos, y que bueno, venimos desarrollando estas modalidades de abordaje. Y bueno, y agradecer como siempre a Pibes por el espacio.